cultura griega. Te explicamos qué es la cultura griega, su historia y ubicación geográfica. Además, sus características y su relación con la cultura romana. ¿Qué es la cultura griega? Se utiliza el término cultura griega para identificar a la civilización que habitó Grecia en la Edad Antigua. Se trata de una de las civilizaciones antiguas más importantes debido a su influencia en otras sociedades contemporáneas a ella y en la sociedad occidental posterior. La cultura griega habitó el sudeste de Europa y las islas del Mediterráneo oriental hacia el siglo XII a.C. Allí tomó rasgos culturales de las antiguas civilizaciones minoica y micénica. Se extendió por la costa de Asia Menor y más tarde por otras islas del Mediterráneo occidental, hasta que fue conquistada por los romanos en el siglo II a.C. Durante la época clásica, siglos VI a V a.C., las principales ciudades-estado griegas como Atenas, Corinto, Tebas, Esparta y Mileto fomentaron el desarrollo del arte, la arquitectura y la literatura. De esta época datan las construcciones de grandes templos como el Partenón, dedicado a la diosa Atenea, y el Efistión en Atenas. A su vez, el crecimiento de los estudios especializados impulsó un gran avance en la filosofía, las ciencias naturales y las matemáticas. En este sentido, se destacan las obras filosóficas de Platón y Aristóteles y los estudios médicos de Hipócrates. Este desarrollo cultural se convirtió en una de las principales bases de la cultura europea posterior, junto con la cultura romana que se desarrolló unos siglos después. En el siglo XVI, durante la época del Renacimiento, los artistas y estudiosos europeos revalorizaron los estilos y las obras de la cultura griega. La historia de la cultura griega puede dividirse en las siguientes etapas. Civilización minoica, 2500 a 1600 a.C. Esta civilización estuvo integrada por diferentes poblaciones organizadas en torno a palacios y centros urbanos en la isla de Creta. Eran poblaciones pacíficas que no se dedicaban a la guerra. Sus palacios eran decorados con imágenes de paisajes y animales. Adoraban a varias deidades masculinas y femeninas, entre las que se destacaba un dios toro, Minos. Desarrollaron dos tipos de escritura, uno pictórico y otro silábico. Civilización micénica, 1600 a 1200 a.C. Durante esta etapa hubo diversos reinos pequeños que competían entre sí por el poder y el control de recursos. El más importante fue Micenas, en la península del Peloponeso. La religión micénica era politeísta. Poseía diferentes dioses antropomórficos con formas animales y humanas. El panteón del Olimpo y los dioses Zeus, Hermes, Ares, Atenea, Dionisio y Artemisa provienen de esta etapa de la historia griega. Edad Oscura, 1200 800 a.C. Durante este período, los reinos griegos atravesaron una profunda crisis, una gran pobreza material y la caída de los palacios y centros urbanos. Además, ingresaron diversos pueblos guerreros a la región y desapareció la escritura.
La característica cultural más importante de este periodo fue la difusión de los poemas heroicos de forma oral por parte de aedos, poetas cantantes. De esta etapa datan los poemas homéricos de la Ilíada y la Odisea, que fueron transcritos en el siglo VIII a.C. Era arcaica 800 a 500 a.C. Este período se caracterizó por el desarrollo cultural, económico y militar de pequeñas ciudades-estado independientes llamadas polis. Cada polis tenía su propia organización política y social y constituía la patria de cada griego. Sin embargo, todas las polis griegas reconocían una identidad cultural común caracterizada por el uso de la lengua griega, el panteón común de divinidades y ciertos usos y costumbres de la vida cotidiana. Época clásica 500 a 330 a.C. Durante la época clásica, las polis griegas vivieron un periodo de expansión material y esplendor cultural. Crecieron las diferentes ramas de las artes y el conocimiento. De esta época data la mayoría de los autores griegos que influenciaron la cultura occidental posterior. Entre ellos se destacan los filósofos Platón y Aristóteles, las obras de Anaxágoras, Parménides y Empédocles sobre distintas áreas de la naturaleza, Almeón e Hipócrates en medicina y Euclides en geometría. Época helenística 330 a 30 a.C. En este período, el rey macedonio Alejandro Magno conquistó las diferentes polis griegas y las unificó bajo un gran imperio que se extendió hacia todas las direcciones. A través de diferentes instituciones, el imperio de Alejandro difundió varios aspectos de la cultura griega hacia Oriente. La cultura helenística se caracterizó por la combinación de la cultura griega con la de los diferentes pueblos orientales conquistados bajo el imperio alejandrino. Ubicación geográfica de la cultura griega. La cultura de la antigua Grecia surgió al sur de los Balcanes en el este mediterráneo. En sus momentos de mayor apogeo, ocupó toda la península griega hasta las costas de las actuales Macedonia, Turquía e Italia. La civilización griega fundó también poblaciones a lo largo de la costa mediterránea europea, en territorio actual de España y Francia, así como en la costa del actual Egipto. Durante el período helenístico, bajo el liderazgo del conquistador Alejandro Magno, Grecia, llamada en ese entonces el Imperio Macedonio, se anexionó los territorios de las actuales Turquía, Egipto, parte de Libia, Siria, Jordania, Palestina, Israel, Armenia y la antigua Mesopotamia. En su momento de mayor expansión, el imperio helenístico también llegó a incluir parte de los territorios actuales de Irak, Irán, Kuwait, Afganistán, Pakistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Características de la cultura griega. Los griegos fundaron academias dedicadas al pensamiento, los estudios y la investigación. Entre las principales características de la cultura griega se encuentran la organización política en polis, el politeísmo religioso, el desarrollo de la filosofía, el estudio de la naturaleza y otras ramas de conocimiento del mundo, la búsqueda de la belleza en el arte y la riqueza de las obras literarias y teatrales. En síntesis, la cultura de la antigua Grecia se caracterizó por las polis
Durante la época clásica, los griegos se organizaban en ciudades-estado independientes, llamadas polis. Cada polis era una unidad política diferente que tenía un centro urbano principal y las tierras circundantes. Todos los griegos identificaban la cultura helénica que los unía, pero consideraban que su patria era su polis. Las polis más importantes de este periodo fueron Atenas, Esparta, Mileto, Corinto y Tebas. El politeísmo religioso. Los griegos creían en diferentes divinidades a las que representaban con forma humana. Sostenían que los dioses eran inmortales, pero les atribuían las virtudes y los defectos de los mortales. Se guiaban por sentimientos como el amor y el odio. Según la creencia popular, los dioses habitaban en el monte Olimpo y vigilaban el comportamiento de los mortales. El desarrollo de la filosofía. Durante la época clásica, los griegos desarrollaron el estudio de la filosofía para entender diferentes misterios de la vida, como el origen de los fenómenos naturales o la naturaleza del cuerpo humano y de la tierra. Algunos filósofos se preguntaron sobre el origen de las cosas, como Tales de Mileto o Heráclito. Otros reflexionaron sobre las formas de organización política y social, como Platón o Aristóteles. La búsqueda de la belleza en el arte. Los artistas griegos buscaban representar al ser humano en una forma ideal. Durante la época clásica, el parámetro de belleza estuvo atravesado por las nociones de equilibrio, proporción y armonía. En arquitectura se destacó la construcción de grandes templos de mármol pintados con colores vivos. En escultura, los artistas exaltaron el cuerpo humano, especialmente el masculino. Las obras literarias y teatrales. Los principales géneros escritos de la cultura griega fueron la poesía épica, la poesía lírica y el teatro. Muchas de estas obras narraban las historias de grandes héroes míticos que desafiaban la voluntad de los dioses o de personajes reales de la época que atravesaban situaciones cómicas. Entre los autores más destacados se encuentran Píndaro, poesía lírica, Aristófanes, comedias teatrales, Esquilo, Sófocles y Eurípides, obras de teatro trágicas. Aportes de la cultura griega. Los teatros de la antigua Grecia se hacían al aire libre. El gran desarrollo de estudios, pensamientos, obras y construcciones de la cultura griega a lo largo de los siglos dejó una serie de elementos que influyeron en el desarrollo de la cultura occidental posterior. Entre ellos se puede destacar la invención de la democracia. Hacia fines del siglo VI a.C., la sociedad de Atenas atravesó una serie de transformaciones políticas y sociales que dieron lugar a una nueva forma de gobierno desconocida hasta entonces, llamada democracia. Este sistema concedió por primera vez la igualdad de derechos políticos a todos los ciudadanos. En ese entonces, solo los mayores de 21 años de padre y madre atenienses eran considerados ciudadanos. Sin embargo, esta fue la primera experiencia de una organización política y social basada en la participación política popular a través del sufragio. Los Juegos Olímpicos. Las diferentes polis griegas se enfrentaban en festividades deportivas que hacían en honor a los dioses del Olimpo. Estos juegos se celebraban cada 4 años y los especialistas
creen que comenzaron a realizarse hacia el siglo XVI a.C. Durante la celebración de los Juegos Olímpicos, las polis aceptaban una tregua sagrada que prohibía la práctica de la guerra o cualquier ataque bélico. La creación de la filosofía. Los griegos crearon los estudios filosóficos. Entre sus principales autores estaban Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, Heráclito, Demócrito y Parménides. Estos filósofos establecieron las bases del pensamiento racional y plantearon algunas de las preguntas fundamentales sobre el universo, la naturaleza, el hombre y la sociedad. A través de sus obras configuraron una cosmovisión que influenció al pensamiento europeo y sobre la cual se desarrollaron las principales ramas de la ciencia posterior. El legado artístico. Los griegos desarrollaron diferentes tradiciones artísticas, de las cuales destaca el trabajo de autores como Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, Esopo, autor de numerosas fábulas, Aristófanes, autor de comedias, Sófocles, Esquilo y Eurípides, dramaturgos. También destacaron Heródoto, geógrafo e historiador, e Hesíodo, poeta y filósofo. La cultura greco-romana. Entre los siglos IV a I a.C., la República Romana llevó a cabo un proceso de expansión a través de la conquista de los diferentes pueblos de la región mediterránea. Durante este periodo, los romanos entraron en contacto con diferentes culturas que desconocían y que generaron cambios en sus costumbres y valores. La mayor influencia cultural que recibió la sociedad romana fue la de la cultura griega. En el siglo II a.C., los romanos conquistaron los reinos helenísticos, Macedonia, Grecia y Pérgamo, y tomaron las obras de arte, las joyas y diferentes bienes materiales y se los llevaron como botines de guerra a Roma. En este contexto, los romanos también llevaron intelectuales, filósofos, pensadores y estudiosos griegos hacia Roma. Algunos de ellos fueron empleados como maestros de los jóvenes de las familias aristocráticas romanas, otros como asistentes burocráticos. Así se inició un proceso de helenización de la cultura romana. Las familias ricas aprendieron la historia y las costumbres de la Grecia clásica. Además, se extendió el culto a los dioses del Olimpo, que se asimilaron a divinidades locales y se vincularon con las historias del panteón romano. Esta tradición cultural greco-romana se constituyó siglos más tarde como uno de los principales elementos de la cultura europea occidental.